Bienvenidos a nuestro programa ITIS Conexión. Hoy les vamos a presentar la información de nuestras sedes. Nuestra primera nota es el paseo que realizamos al Museo Histórico, que es la Casa de la Cultura. La institución organizó hacer unas visitas de todos los grupos a la Casa de la Cultura con el fin de que los niños la reconozcan, porque algunos ya la distinguían, la conocían, pero la idea es que ellos vuelvan a retomar toda esa cultura y todo ese legado que hay de nuestros antepasados. Ese es el primer objetivo. Y que además ellos pues tengan una salida, tengan una forma distinta de recibir estas clases. Mi nombre es Bannerman, les voy a acompañar a hacer el recorrido de la Casa Museo y a enseñarles un poquito de historia de la provincia y de Colombia. Empezamos diciendo que esta es una casa de aproximadamente 300 años de construida, hace 300 años se hizo, fue construida por los españoles. Fue sede del gobierno español. El último gobernante español que la habitó fue don Lucas González, el encargado del fusilamiento de la heroína Antonia Santos, el 28 de julio de 1819, 9 días antes de la batalla de Boyacá. El señor Lucas González vivía acá en esta casa. Él venía de la provincia de Tunja, era gobernador de la provincia de Tunja. Lo enviaron a reforzar al señor Antonio Fominaya, que vivía en el castillo que hay a la salida del Socorro hacia Bogotá, ahí donde está esa construcción de estilo arabesco. Ahí vivía el señor Antonio Fominaya. El señor Lucas González vino a acabar con las guerrillas que se estaban formando en la época, que estaban luchando en contra del poderío español. Entre esos destacamos el hecho del fusilamiento de la heroína Antonia Santos. Después del fusilamiento de Antonia Santos, el señor Lucas González le piden apoyo para la batalla de Boyacá. Él parte hacia Boyacá por el lado de Charalá, tenía que pasar por Charalá, dirigirse a Duitama y después pasar hacia el puente de Boyacá. En el puente de Pientá lo detuvieron las guerrillas que se estaban formando en esa época. El ejército de Lucas González estaba muy bien adiestrado, muy bien dotado de armamento. Los guerrilleros lo enfrentaron con palos, con piedras, con machetes, con lo que encontraban. A puño limpio, dice que se enfrentaron los guerrilleros de la época a los españoles. Soportaron un tiempo ahí en el puente. Cuando ya el señor Lucas González logra sortear el río, pasa a la población, las guerrillas se dispersan hacia Cincelada y el señor Lucas González rodea a Charalá y sacrifica a toda la población. No respetó ni la iglesia. Después de la batalla de Pienta, que fue muy cruel, sigue hacia Boyacá, llega a Boyacá y ya había terminado la batalla de Boyacá, entonces no pudo aportar nada a las tropas de Barreiro. Él tiene que huir hacia Venezuela. Muchos de sus soldados desertaron y se unieron a las tropas del Libertador. Se une a las tropas de Pablo Morillo en Venezuela y en una batalla en Venezuela pierde la vida. Para hacernos una pequeña idea del último gobernante español que habitó esta casa. Después la casa, después de los españoles, sigue pasando a las familias más aristocráticas de la época y de la región. Su última propietaria, la señorita Clementina Pereira Mejía, la donó a la iglesia. El doctor Horacio Rodríguez Plata, que vemos la fotografía ya, por eso la Casa de la Cultura lleva su nombre, la compró para formar la Casa Museo en 1954. La semana pasada se están cumpliendo 60 años de la fundación de la Casa de la Cultura. Y en 1971 fue declarado Monumento Nacional. Podemos apreciar la construcción, la arquitectura de la casa. Conserva ventanas, puertas, pisos, tejados, son originales de la casa, no se le ha hecho ninguna reforma. En esta habitación pasó su última noche Antonia Santos, antes de ser fusilada. Acá la trajeron y la tuvieron en capilla antes de llevarla al cadalso. Seguimos y miramos. La sacaron de la cárcel para que de pronto el pueblo no la liberara, como el pueblo estaba sublevado. La tuvieron acá una noche en capilla. En la mañana siguiente la llevaron a la iglesia de Chiquinquirá. La iglesia de Chiquinquirá es terminada de construir en el año de la Revolución de los Comuneros, en 1781. La llevaron para que se confesara y comulgara y en una pequeña procesión la trajeron hasta el sitio del fusilamiento, aquí en el parque principal donde está la estatua. Todos la han visto, ¿verdad? Sí, señor. Ahí la fusilaron, ese es el sitio de fusilamiento de Antonia Santos. Aquí vemos un óleo de la heroína, hecho por el maestro Óscar Rodríguez Naranjo, pintor y escultor socorrano. 37 años de edad tenía cuando la fusilaron. En el bronce vemos el momento del fusilamiento. Ella
una muestra de valentía, no se dejó tapar los ojos cuando la fusilaron, quería ver a sus verdugos. Y también pidió que no le fueran a desfigurar la cara, que le dispararan al corazón. Para que le cumplieran con ese pedido, el anillo de esmeraldas que portaba se lo dio al comandante del pelotón para que le dispararan al corazón, no le fueran a desfigurar la cara. Señor, eso es un bronce de la época. Y sí, es de la misma época de este monumento. Esa fotografía que vemos allá era un monumento que había en Socorro en 1923. Lo único que se conserva de ese monumento es este rostro, ese busto. Vemos que el monumento tenía más de 6 metros. Era inmenso. Estaba en el parque principal. Aquí vemos la fotografía donde estaba ubicado. Una fotografía de la época. ¿Cómo era la vestimenta de la época? ¿Cómo estaba el parque principal? Esta ceiba se conserva todavía. Ahí está todavía. Decían como Sombreros, era la vestimenta, era tradicional. Eran campesinos y además el clima era más frío, ¿no? Sí, por eso era la verdad. ¿Era más frío, profe? Sí. Allá vemos una fotografía de la hacienda donde vivía la familia de la heroína y donde le dio apoyo a las guerrillas, en la vereda de Latillo, municipio de Coromoro. Y en la parte izquierda vemos unas medallas conmemorativas al centenario de fusilamiento que las dieron a la familia las donó acá a la Casa de la Cultura. Y el documento de la parte de abajo es en el cual el señor Lucas González, el gobernante que vivía en esta casa, le informa al virrey Juan Sámano que ya había cumplido la orden de fusilar a Antonia Santos junto con unos compañeros. Dice, en la mañana del 28 fueron fusilados en el Socorro los rebeldes Antonia Santos, Pascual del Espíritu Santo Becerra e Isidro Bravo, en virtud de lo pronunciado en consejo de guerra y apreciación del mismo virrey, testigo para su conocimiento. Dios guarde a su majestad muchos años. Hoy va julio 30 de 1819, Lucas González. Acá tenemos el juramento que hizo José Antonio Galán cuando inició su lucha en contra de la tiranía española. En nombre de Dios, de mis mayores y de la libertad, ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuere menester sea. ¿Alguna pregunta de esa frase, de ese juramento? ¿Algún término que no entiendan? ¿En dónde lo dijo? ¿Esto las palabras las dijo? Él no, la historia las captó, pero las dijo en algún sitio. Un paso atrás, eso que uno. ¿Señor? Y un paso atrás. Esas palabras, una frase de esas las lleva el himno de Santander. Sí. Y palabras que retomó Luis Carlos Galán en su campaña a la presidencia antes de ser asesinado. Les preguntaba porque si de pronto entienden este término. Menester. ¿Saben qué es menester? Lo que fuere menester, o sea, lo que se necesite, lo que sea necesario. Necesario, equivale a lo mismo. Este documento es la sentencia de muerte de José Antonio Galán, donde se ordena su ejecución, el destierro de toda su familia a 40 leguas de la provincia. Una parte de ese documento dice así: en la causa criminal que se sigue contra el reo José Antonio Galán, lo condenamos a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar de suplicio donde sea puesto en la horca hasta que naturalmente muera. Que ahorcado se le corte la cabeza y se divida su cuerpo en 4 partes y pasado el resto por las llamas, para lo cual se encenderá una hoguera delante del patíbulo. Su cabeza será conducida a Guaduas, teatro de sus escandalosos insultos. La mano derecha puesta en la plaza del Socorro, la mano izquierda en la villa de San Gil, el pie derecho en Charalá, lugar de su nacimiento, y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes. Declarado por infame su descendencia, ocupados todos sus bienes y aplicados al real fisco. Asolada su casa y sembrada de sal, para que de esta manera se dé olvido a su infame nombre, acabe con tal vil persona, tan detestable memoria, sin que quede otra que el odio y el espanto que inspira la fealdad del delito. Lo cumplieron al pie de la letra. La motivación es definitivamente muy buena para las clases. Ellos antes de ir pues muy emocionados, hablan, en la escuela se les imparte pues todas las condiciones que tienen que tener en cuenta, pero a ellos no les importa, ellos cumplen, ellos van juiciosísimos, ellos se sienten muy estimulados para asistir a esta clase de actividades. Y después, excelente, entonces ellos les pusimos un trabajo en relación con todo lo que habían visto y ellos perfectamente lo responden, responden bien con las preguntas, son exactos, cuentan en forma muy sencilla, pero además muy exacta lo que ellos ven allá. Tenemos un mapa de ubicación de los indios guanes en el territorio santanderiano. Este era todo el territorio que ocupaban antes de la llegada de los españoles en el departamento de Santander. A medida que los españoles van conquistando y colonizando el territorio, ellos se ubicaron acá en una ciudad llamada Móncora, ciudad de descanso para ellos. Es un término indígena que significa de ciudad de descanso.
Aquí tenemos Barichara, que es un corregimiento de Barichara, Guane actualmente. Guane. Aquí está San Gil, aquí está Pichote, la tierra de Antonio Santos, y el Socorro. Las tribus que lindaban con los españoles: chipchas, laches, citareros, yariguíes, yagatáes. Allá vemos unos cráneos de los indígenas guanes. Los de la parte de arriba deformes, porque practicaban la deformación del cráneo. Vamos mirando y vamos pasando para que los de atrás puedan observar. Si ven los de arriba que tienen muy deforme el cráneo. Deformaban el cráneo con el fin de diferenciar estratos sociales o fines de guerra, para tener un aspecto de fiel en las batallas. ¿Cómo lo hacían? Cuando nacían le colocaban unas tablillas, a medida que el niño iba creciendo el cráneo le iba dando esa figuración. Los cráneos de abajo no tienen ninguna deformación porque son cráneos de mujeres, a las mujeres no le hacían esa práctica. Abajo, en la parte de abajo podemos observar un fémur y un pie de un niño guano. Un fémur, es un hueso, ¿no? De la pierna. El fémur. Vamos pasando y vamos mirando. A ver, miren ahí unos y vienen. Una momia, miren, practicaban la momificación a los caciques o jefes de las tribus. Momia. Cuando moría, le sacaban los órganos, las partes blandas del cuerpo, lo que más fácil se descomponen, los cubrían de plantas aromáticas y los asaban en brasas a fuego lento para deshidratarlos, para mayor preservación. En forma fetal los envolvían en una manta, de las que elaboraban, posiblemente utilizaban las blancas. Los envolvían en forma fetal y los introducían en esas urnas. Urnas que adornaban con figuras antropomorfas y figuras zoomorfas. Vemos figuras de animales en más bajo relieve, zoomorfas de animales y antropomorfas de humanos. Retírense un poquito unos para que los demás puedan ver. Los que quedan adelante. El molino de maíz. La mano de moler y el metate reciben el nombre de esas rocas. Ahí trituraban el maíz para hacer la mazamorra, los bollos, las arepas que hacían a base del maíz. Unos tejidos, unas gorras hechas en algodón y cabello humano. Ahí si lo apreciamos de cerca vemos el cabello intercalado entre el algodón para mayor duración. Gorras que utilizaban a manera de trofeo. Cuando iban a las batallas y algún individuo presentaba síntomas de debilidad, le cortaban el cabello y se lo daban a las mujeres para que tejiera esas gorras. Cuando regresaban de las batallas, a los más destacados, a los más valientes, les daban esas gorras. Por eso digo que era un símbolo de trofeo. Entonces, si un individuo de la tribu iba con el cabello corto, era catalogado cobarde. Todos los indígenas llevaban el cabello largo. Entonces ya lo cortaban, entonces ya era cobarde, ya era como una deshonra. Y aquí tenemos los usos con el que hilaban el algodón, las agujas en madera con las cuales se elaboraban los tejidos y un poporro para la coca. Mezclaban la coca con cal con fines medicinales o para soportar largas jornadas de trabajo. La cal la obtenían de machacar conchas de caracoles, la mezclaban con la coca. Y podemos apreciar unos tejidos. Allá en ese cuadro vemos las figuras que les elaboraban a los tejidos. Las ruanas que llamábamos. Bueno, voy a pedirles un favor, no nos vamos a pegar tanto ahí porque es que entonces los demás no pueden ver. Vamos a pasando, ir para ahí. va pasando. Va pasando para observar, pero dejamos... Cerámicas, vasijas que utilizaban. Eso se conservó dependiendo de las condiciones donde lo enterraron. El terreno era muy seco, entonces no se deshizo, no se descompuso. Entonces, pero eso no fue que se programara para eso, sino que la naturaleza lo hizo así. Unas cerámicas, vemos las cerámicas utilizadas en sus rituales, les rendían culto al sol y a la luna. Las adornaban con figuras geométricas, vemos los dibujos que les hacían. Los tintes que utilizaban eran tintes vegetales, como el achote, miren la semilla de achote, de ahí sacaban el color rojo, para las tinturas de las cerámicas y las tinturas de los tejidos. Otras cerámicas. No se peguen aquí, se van a quedarse para ir. Otras cerámicas y unas rocas a manera de hacha para cortar las pieles de los animales que cazaban. ¿Sí ve que tiene un filo? Sí. Ese es un material llamado sílice. Producía, claro, esos eran los cuchillos de ellos. Producían fuego con esas rocas. Al frotarlas producen chispas. En unas condiciones especiales producían fuego. Con eso era... ¿Cómo se llama? Sílice. Sí, mire esa. Y aquí tenemos, en estas vitrinas tenemos cerámicas de otras culturas colombianas. La Moibo del Bichada, la Muisca de la región cundiboyacense, Yariguíes de Barranca Bermeja, Tierra Adentro del Cauca, los Quimbayas de la región cafetera, Nariño y Quillacinga y los Taironas de la Sierra Nevada de Santa Marta. A ellos les ha llamado mucho la atención, por ejemplo, las momias que hay allá, ¿cierto?
los restos, todo lo relacionado con la cultura de los indígenas. Para ellos eso fue muy emocionante, pero además el ir a ver la habitación, la cama de donde durmió Simón Bolívar, el cuarto donde tuvieron a Antonia Santos, resguardada el día anterior antes de suicidarla. Bueno, ellos casi todo lo cuentan. Tenemos documentos religiosos del siglo XVIII, novenarios, devocionarios, misales. Allá en esa vitrina vemos un báculo de Monseñor Evaristo Blanco, primer obispo que tuvo la diócesis del Socorro. Y vemos un silicio con el cual se castigaban para sentir dolor, para alejar los malos pensamientos. Vemos que tiene puyas, se lo colocaban en el muslo hasta que se les incrustaba. Novenarios y devocionarios de 1741, 1771, de esa serie. Un misal en latín. Ahí lo ven, y el latín del siglo XVIII. La misa era de espaldas a los fieles y en latín. Unos cuadros religiosos, miren. San Juan de Dios, el santo de los enfermos. Cuidado con el vídeo. La Virgen del Socorro, la Virgen del Carmen y la Virgen del Perpetuo Socorro tallada en madera. La historia, la leyenda de la Virgen del Socorro, usted ya la sabe. La leyenda de la Virgen del Socorro ya la sabe. Una niña no hizo caso y entonces el diablo la iba a llevar. Era muy desobediente. Y entonces la madre la llevó donde el sacerdote de la época. El sacerdote le dijo, si usted no cambia, si usted no mejora su comportamiento, si no se arregla, el diablo se la va a llevar, se la va a presentar. Efectivamente, una tarde la señora mandó a la niña a que hiciera unos oficios, ella le alzó los hombros, empezó a decir cosas blasfemias, se le presentó el diablo. Entonces la madre así muy asustada invocó a la Virgen del Socorro, se presenta a la Virgen y encadena al diablo. Aquí vemos el diablo, aquí vemos la señora y la niña protegiendo. ¿El diablo cómo es? Míralo acá, míralo. Es que este cuadro es muy antiguo, entonces por eso casi no se nota. Ese es el primer cuadro que hubo de la Virgen del Socorro acá, 1580 aproximadamente. Después de eso la Virgen le da instrucciones a la señora para que vaya y le diga al párroco que el Socorro debería ser trasladado donde está actualmente, porque el Socorro quedaba en Chanchón. Allá inició el Socorro. Los orígenes del Socorro son desde 1540. Están los indígenas. Sí. Un crucifijo que perteneció a la madre de Aquileo Parra, presidente de Colombia, oriundo de Barichara. Miren, es todo el conjunto del crucifijo donado por la familia de Aquileo Parra. El convento de los capuchinos, primer convento capuchino construido en América. Existe todavía aquí arriba. Importantísimo porque ahí se firmó el acta de independencia el 10 de julio de 1810, 10 días antes de Santa Fe de Bogotá. Dice que el Socorro en la independencia fue primero. Una serie de hechos se dieron el 9 de julio y el 10 los españoles se refugiaron allá en el convento de los capuchinos. Hay unos pocos que se fugaron por los túneles que tiene el convento, buscando la salida del pueblo. Buscaron la cordillera para dirigirse a Cartagena, no lo lograron porque esa es una zona muy selvática, ahí murieron los capuchinos y murieron los españoles. A raíz de ese hecho se le dio el nombre de Serranía de los Cobardes a esa cordillera. Toda esa de allá es la Serranía de los Cobardes, sí. Una lista de los personajes que firmaron el acta de independencia del Socorro y el puente del Pientá. Bien. Ahí se dio la batalla del que hablábamos al inicio. Pero ese puente ya se cayó. Sí, eso lo piensa el presidente reconstruir, hacerlo nuevamente. Aquí vemos el acta de independencia. A ver, esta es el acta de independencia del Socorro. Mira, acá la vemos y aquí está transcrita para poderla leer. En la provincia del Socorro, siempre fiel a su legítimo soberano y constantemente adictos a la causa del nacional, ha sufrido por espacio de un año al corregidor don José Valdés Posada, que con un celo y una actividad sin igual han querido sostener entre nosotros las máximas del terror. Ahí la sigue relatando. Esta es la de Bogotá, la del 20 de julio. El 20 de julio también hubo unos hechos que se destacan, la del florero de Llorente. El señor Luis de Rubio igual le saca prestado un florero al señor José González Llorente. Él se niega y se dan los hechos del día del 20 de julio. El señor José Acevedo Gómez aprovecha y sale al balcón e incita a la población. Si dejáis, él dice santafereños, si dejáis perder estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, en menos de 12 horas seréis tratados como insurgentes.
Mirad los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan. Esas palabras sirvieron para que el pueblo levantara el ánimo y saliera en busca de la libertad. Insurgentes, los que se rebelan, los que están en contra de la libertad. El señor Emilio Benítez Plata, maestro de próceres, sacrificado en la época del terror por Pablo Morillo, profesor de Francisco de Paula Santander y otros personajes ilustres de la época de la independencia. Charalán. La firma del Acta de Independencia de Santa Fe de Bogotá. Ahí vemos la casa del florero. Los personajes, ¿se acuerdan cómo se vestían antiguamente y todo? Un mapa de 1827, como era el territorio colombiano. Vemos que estaba dividido en 12 departamentos.